Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 7 de diciembre. La tan esperada extensión del tren ligero Federal Way Link se inaugura el sábado 6 de diciembre, acercando mucho más el sistema de tránsito más grande del estado a la conexión de Seattle y Tacoma. La extensión acerca la línea 1, 8 millas más al sur desde Angle Lake en Tukwila, conectando a los residentes del sur del condado de King y el norte del condado de Pierce, con lugares populares ya accesibles en transporte público. Estas estaciones facilitarán las conexiones con otros servicios de transporte regional como ST Express, King County Metro y Pierce Transit, facilitando los transbordos entre el tren ligero y los autobuses. Los funcionarios de Sound Transit dijeron que esperan que estas nuevas estaciones atiendan entre 19,000 y 24,000 pasajeros cada día. La extensión a través del lago Washington sobre la I-90 se espera para el 31 de mayo, antes de la acción en Seattle de la Copa Mundial de la FIFA. 2 carreteras a lo largo del río Columbia fueron cerradas el sábado 6 de diciembre por la mañana después de 2 accidentes mortales, incluido uno que involucró un autobús escolar. La US 97, US 97, fue cerrada en ambas direcciones al norte de Orondo, después de que una colisión de un solo vehículo bloqueó la carretera. Según la Patrulla Estatal de Washington, un informe preliminar reveló que el vehículo estaba siendo perseguido por la policía cuando no pudo tomar una curva y se volcó alrededor de las 4 de la mañana. El conductor de 18 años fue declarado muerto en el lugar. 4 pasajeros de 17, 18, 19 y 20 años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Otra colisión en la SR 97A fue cerrado completamente al norte del túnel Naps. La policía estatal informa que un vuelco de un vehículo resultó en una muerte. Un autobús escolar estuvo involucrado en el incidente, aunque no se reportaron heridos a bordo. Un hombre de 42 años está bajo custodia después de que, según las autoridades, golpeó brutalmente a una anciana en el centro de Seattle el viernes pasado, antes del mediodía. Testigos alertaron a la policía tras ver a un hombre caminando cerca de la Tercera Avenida y la calle James, blandiendo un palo de madera con un tornillo metálico. El golpe empujó a la mujer hacia atrás. Las personas cercanas acudieron a su ayuda y avisaron a los servicios de emergencia mientras el atacante seguía alejándose. Durante la intervención, el personal del Centro de Delitos en Tiempo Real logró localizar al sospechoso en cámara y comunicó sus movimientos a los agentes. El personal del Departamento de Bomberos de Seattle atendió a la víctima de 75 años en el lugar por heridas faciales importantes antes de trasladarla al Centro Médico Harborview. Los investigadores observaron que el sospechoso tiene antecedentes de violencia, incluyendo una condena previa por agresión grave y está clasificado como persona violenta. La senadora Patty Murray pide la liberación de un hombre de Washington detenido por agentes de inmigración y control de aduanas, ICE. Su oficina dice que Wilmer Toledo Martínez fue atacado por un perro de ICE en noviembre, a pesar de que no oponía resistencia. Murray dice que todo esto sucedió delante de su esposa y sus hijos pequeños.
Según su oficina, el abogado de Toledo Martínez dice que un agente de ICE lo sacó de su casa haciéndose pasar por un trabajador de la construcción que afirmó haber golpeado su automóvil. Fue entonces cuando otro agente le soltó un perro, dijo el senador Murray. Murray dice que le negaron atención médica durante horas y luego lo llevaron a las instalaciones de ICE en Tacoma. Ella dice que él es indocumentado, pero está casado con una ciudadana estadounidense. ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. King 5 ha activado First Alert para el comienzo de la semana por un río atmosférico. Se esperan rondas de lluvias intensas al oeste de Washington y un riesgo de inundación en el río. Tendremos temperaturas en los 40 y 50 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.